Muy bien, pues genial. Que sea solo una columna, si no tengo que fijarme a derecha e izquierda, no estáis todos repartidos. Que ya me vino durante el día y hace tiempo un poco la carga de compartir sobre la culpa. No sé si os suena de algo. Y muchas veces pues nos queremos quitar la culpa de encima y si encontramos a alguien que pueda reemplazar la culpa que llevamos encima, decimos, pues mira, la culpa es de él. Y muchas veces pues lo que podemos hacer es reproyectar la culpa que llevamos dentro hacia otra persona. Para no asumir lo propio de uno. Y mirando un poco la Biblia, las Escrituras, hay algo muy claro, que Dios no quiere que vivamos con la culpa. Para nada. O sea, hayamos hecho lo que hayamos hecho. O sea, una culpa real, o sea, una culpa imaginaria, Dios no quiere que vivamos con eso. La culpa es un sentimiento de autocondenación. Es decir, yo me condeno por algo que hice en el pasado o en el presente y mi peor enemigo es mi propia conciencia, que me sigue ahí machacando y machacando por algo incluso que puede haber pasado hace mucho tiempo y es algo que no me deja en paz. Y hay un tipo de culpa que es la culpa imaginaria, es decir, que no es una culpa real, pero uno se siente culpable. Por ejemplo, se te muere un ser querido y tú te sientes culpable. Dices, madre mía, estás enfadado a lo mejor con una persona, os habéis pegado 4 broncas, 4 gritos, pero entre medias esa persona tiene un accidente y se muere. Y tú, ¡guau! ¡Qué mal me siento culpable! ¿Por qué? Porque habéis terminado con una tensión ahí, con un asunto no arreglado, y ya es imposible poder arreglarlo. Pero es una culpa imaginaria, en el sentido, no tienes nada que ver con su muerte, ¿vale? Pasó, pues, o cuando hay padres que se divorcian, muchos hijos cargan con ellos la culpa de lo que está pasando con sus padres cuando pelean y lo viven como sintiendo que ellos tienen la culpa. Yo tenía un colega allí en Suiza en el trabajo, tenía unos 30 años cuando trabajábamos juntos. El colega tenía unos 30 años y contaba de cómo sufrió cuando sus padres se divorciaron siendo él niño. Y aún a esa etapa de su vida seguía arrastrando la culpa. Él se sentía culpable de que sus padres se fueran a divorciar hace 25 años atrás. Y por eso era un trabajólico, es decir, trabajaba un montón. Es una forma de tapar la culpa, pues te enfocas en algo y lo haces de forma enfermiza. Y es un poco para ahogar ese sentimiento de culpa. Hoy en día ya este colega ya murió, está sumergido en las drogas y por ese motivo la culpabilidad no lo dejó en paz y como a través del trabajo no pudo tapar ese hueco, pues se estuvo drogando durante varios años y aún así trabajando, pero con una overdosis que ha tenido se ha pasado en una inyección y se puede decir que la culpa lo ha matado. Entonces, eso es una culpa imaginaria. Luego tenemos lo que es la culpa real. La culpa real, pues, es algo que tú has hecho de verdad, ¿vale? Y si has hecho algo, pues, sabes que eres tú que lo has hecho y uno tiene que enfrentar lo que ha hecho, tiene que asumirlo y entonces es una culpa real. Y cuando es algo real y no eres capaz de perdonarte, es una culpa que va creciendo a través del tiempo. O sea, la culpa tiene ese veneno que cuando uno no lo asume, no lo enfrenta, con el tiempo
no pasan las cosas, no se puede tapar, sino que eso va creciendo y va creciendo cada vez más. Entonces uno cada vez humano, esto por la culpa de mi primo, y buscando culpables de su situación personal de ellos. Y es sencillamente que ellos no enfrentan su propia culpabilidad de sus propios hechos y entonces lo reproyectan en otras personas. Entonces, vamos a ver, ¿sabéis lo que es un miembro fantasma? Un miembro fantasma es un miembro que no tenemos y que pensamos que sí lo tenemos. Eso pasa en la guerra. En la guerra, cuando hay personas que pierden miembros de su cuerpo, les revienta una granada, una bomba, y a uno le sacan un ojo, a otro un brazo, a otro una pierna. El cerebro sigue recordando ese miembro que falta. Entonces, yo he visto en un reportaje de un militar que le faltaba la pierna y decía, ¿cómo me pica la pierna? Y no tenía. ¿Vale? Y le daban ganas de rascarse. Y eso es porque toda la sensación, todo lo sensorial está registrado en el cerebro. El cerebro no se olvida de cuando tenía la pierna. Y entonces le dan ganas. Había otro, ese me dio pena, luego cuando lo escuché en el hospital, no tenía piernas. Y, claro, él los primeros días tenía el reflejo de levantarse de la cama y levantarse y caminar. Entonces imagina lo que pasaba. Se sentaba y ¡bum! Un trastazo al suelo. Porque su cerebro no podía admitir que no estuvieran sus piernas. Y dice que soñaba aún jugando a fútbol. Y hacía este gesto ahí, como que le daban una patada a la pelota. Y es eso. Entonces, la culpa es un poco para explicar cómo funciona la culpa. La culpa de algo que pasó, de algo que se hizo, pero que ya en el presente la han cambiado las cosas, pero eso sigue ahí como recordándote. Mira, esto ha pasado, esto ha ocurrido. En Apocalipsis 12:10, tú vas metiendo ahí los textos, ¿no, Israel? Ok. Apocalipsis 12:10 dice, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y por qué narices tengo yo este versículo? A ver. Ah, vale, hay que subir un poco más. El versículo 10. Eso es cuando ya las gafas no me... Muy bien, el versículo 10 dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, uno de los papelones grandes del enemigo es de acusarnos. Cuando dice día y noche, quiere decir que no para. Si yo hice algo malo en mi pasado, siendo cristiano o no siendo cristiano, el papel del diablo es ir delante de Dios y dice, mira lo que ha hecho Antonio. Mucho ahí hablar de la Biblia y tal, pero ¿ha visto lo que ha hecho? Es que encima no le presenta a Dios cosas falsas, le presenta cosas que son de verdad. Y eso a mí me llega como una culpabilidad. O sea, la resonancia me retumba y me llega a mí como culpabilidad. Y me llega directamente a la conciencia. Ahí. Y eso él sigue así. Entonces, si yo me siento culpable, yo me vuelvo esclavo de esa emoción. Y es lo que quiere el enemigo. Porque si tú te vuelves esclavo de esa emoción de la culpabilidad, pues entonces te tiene ya paralizado. Porque la culpabilidad nos impide servir, nos impide hacer cosas para Dios, porque como te ves indigno, como crees que no te lo mereces, porque te ves pecador, pues entonces dices, no, esto ya no es para mí. Pero la culpabilidad no tiene edad. Atañe tanto a niños, a jóvenes, a adultos, ancianos, a divorciados, casados, abuelos, padres, hijos, alcanza a
todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Y ha hecho unos destrozos impresionantes. Entonces los síntomas de la culpa, cuando uno se siente culpable, pues se castiga a uno mismo. Yo no me merezco esto, entonces no. Y te quitas, y uno mismo se abstrae, se elimina de la escena y no quiere saber nada. Y otros síntomas es que una persona que vive bajo la culpabilidad no es capaz de recibir amor. Tú le das un abrazo, ¿te ha pasado a veces que le das un abrazo a alguien y está como un palo seco, ¿no? No te lo devuelve. ¿Está así? Lo puede dar un abrazo, no te lo devuelve, pero porque está incapacitado de recibir el amor y de devolverlo. Eso es un síntoma de la culpa que uno está arrastrando. No quiere ni acepta que lo aprueben, sino que él mismo se quiere aprobar y demostrar que vale. Otro síntoma es exceso de comida. Lanzas en la nevera y pillas todo lo que trabajas, lo que pillas ahí. Son comportamientos compulsivos. La culpa hace eso. Hace algo y lo tienes que hacer y compulsivamente. Pones una canción y la escuchas 50 veces la misma si hace falta. Y bueno, pues ahora me voy a dedicar a esto. Y te dedicas solo a eso. Y eso hace la culpa. Porque quiere callar esa voz de la conciencia que está ahí machacando y machacando. Y uno pues trata de hacer las cosas para callar esa voz. Y también lo que hace la culpa es deprimirlo a uno. No se siente deprimido y con la depresión lo que hace es manipular. Y dice, bueno, mira, es que me ha pasado esto y por eso estoy así, pero entiéndeme. Y trata ya entonces de arrastrar a los demás a su campo para que le entiendan. Y es una forma de tapar la culpa de uno mismo. Entonces está deprimido y además pues quiere que los demás sean compasivos, pero en el sentido que los manipula, no para que él cambie, sino para hacer de ellos luego lo que él quiere. Y proyecta la culpa. Tenemos el ejemplo de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran dos hermanos y Jacob era un engañador, un mentiroso, compulsivo, y había robado la bendición de su hermano, se largó con su tío, pero años más tarde tenía que volver a enfrentar el engaño ese que había hecho con su hermano. 14 años más tarde tenía que volver a ver a su hermano Esaú. Y entonces, ¿cuál es su estrategia? En la caravana, cuando va de regreso a volver a ver a su hermano, dice, para que no se enfade, le voy enviando regalos. Entonces, el primer cargamento, van ahí con regalos, y más regalos, y cabras, y ovejas, y de todo. Dice, a ver si así puedo apaciguar un poco lo que yo le hice en el pasado. Entonces, la culpa también hace eso. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, que Adriana me reventó el horno, ¿vale? Y yo no lo sé todavía. Entonces se siente culpable y dice, wow, he fastidiado el horno, he quemado la cocina. Pues entonces llego a casa y ese día me recibe súper feliz. Hola papá, ¿cómo estás? Me abraza, me da besos. Yo digo, ¿y esta qué le pasa? Tan sonriente, que nunca la vi así. Mira mis notas, mira qué bien me fue en el cole y tal. Y es tratar de compensar la bronca que le va a llegar luego, cuando yo me entere que ha quemado la cocina. Entonces la culpa hace eso. Anticipa y trata de apaciguar algo que sabe que le va a venir y le va a caer encima. Entonces vemos cómo cuando uno vive con la culpa, cómo trata de manejarlo a su manera para tratar de aliviar la conciencia y tratar de llevarse el palo menos fuerte posible. Así que la condenación es mala. En Cristo no hay ninguna condenación. Ninguna. Entonces, toda condenación no proviene de Dios. Cristo vino al mundo ¿para qué? Dice, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo?
cuando te lanza esas acusaciones desde el trono de Dios y te llega toda esa culpabilidad en la conciencia, lo que quiere conseguir el enemigo es impedirte acercarte a Dios. Esa es la meta de la culpabilización. Impedirte poder acercarte a Dios. Porque te sientes tan mal que entonces dices, no vale la pena. Porque total, Dios no me va a hacer caso. Y eso es sobre todo cuando empezamos a decirle a Dios, Dios, yo ahora te voy a servir, ya no voy a pecar más. Y pecas. Entonces viene la culpabilidad de algo que ha sido real. Y entonces ya uno, por no asumirlo, por no enfrentarlo de forma correcta, pues trata de manipular bajo esa depresión y le dice a Dios, mira, pues ahora te reprometo que ahora voy en serio, ahora sí que sí, y entonces le promete mucho más que antes. Pero pasa el tiempo y uno falla otra vez. Entonces ya uno se siente aún más culpable, más hundido, pero aún tiene la fuerza de levantar cabeza y le dice a Dios, pues ahora mira, te juro por mi madre que ahora ya jamás te fallaré. Y racatán, ¡pum! Entonces ya llegas en una situación donde ya te sientes tan indigno que ya no quieres, ya ni te acercas a Dios ni nada. Y no es que Dios no quiera que tú te acerques a Él, sino que eres tú que has decidido los parámetros para poder acercarte a Él de tal o tal manera. En Cristo no hay condenación. Somos nosotros que nos exigimos algo que no pudimos cumplir. Y por eso es importante saber manejar la culpa, entendiendo que la culpa no proviene de Dios. Jamás viene de Dios la culpa. Convicción de pecado, sí. Culpabilidad, no. Entonces, la conciencia es buena y tenemos que traspasar lo que es la convicción de pecado a la confesión del pecado a Dios. Porque cuando tenemos la convicción del pecado y lo dejamos ahí solo con el convencimiento, con el poco tiempo que pase, eso se va a transformar en culpa. Y cuando lo tengamos bajo la forma de culpa, entonces ya estaremos cayendo en las trampas de querer manejar nosotros la situación sin traerlo a Dios realmente como tenemos que traerlo. En 2 de Corintios 7:10, nuestro querido amigo Pablo dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, si yo trato de resolver sin Dios lo que yo hice mal en el pasado, eso me va a producir muerte, porque el perdón solo se puede obtener a través de Cristo. La capacidad de poder perdonar solo es a través de Cristo. O sea, perdonar humanamente es imposible. Entonces, sin Cristo es imposible poder quitarse el sentimiento de culpabilidad en la vida de uno. Entonces tú te puedes encontrar con cualquier persona que no conoce de Dios y te aseguro que vive con su conciencia con culpabilidad y arrastra eso, porque en él no hubo convicción de pecado, sino que hubo culpabilidad. Tenemos a nuestro querido Pablo, a ver, en Hechos 22:4. Aquí dice algo curioso. Perseguía yo este camino. ¿Quién era el camino? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Es impresionante, o sea, en el testimonio de Pablo, ¿tú no crees que estaba en su conciencia, en su memoria, a todos los cristianos que él ha hecho encarcelar, a todos los cristianos donde él ha presenciado las muertes? Él estuvo presente. Ahora bien, si él hubiera dejado que esos recuerdos le persiguieran,
¿Tú crees que hubiera sido usado como ha sido usado por Dios? Posible. Si hubiera usado todo ese pasado como una culpabilidad de algo que ha hecho realmente, jamás Dios lo hubiera podido usar en el ministerio como lo hizo. Entonces, él aquí como testimonio cuenta, y lo cuenta como un testimonio realmente lo que pasó, lo que él hizo en su pasado. En 2 de Corintios 5:17 nos dice este antiguo asesino de cristianos, nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, absolutamente todas. Entonces, esa es la visión de Pablo. Lo que yo hice, lo hice. Lo asumo, lo confieso, lo reconozco, pero me he arrepentido. Y arrepentirse quiere decir, ok, reconozco lo que hice y ya no lo volveré a hacer más. La culpabilidad te sigue machacando y acusando un hecho real o imaginario que has hecho, pero eso te impide avanzar y te tiene las manos atadas y los pies atados. Pedro era una persona... ¿De qué temperamento era Pedro? ¿Sanguíneo? Sí, vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos a Pedro en Lucas 22. A mí me encanta Pedro, una pasada este. En Lucas 22, versículo 31 al 34. Lucas 22, versículos 31 a 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Me parece brutal. Jesús le habla a Pedro y le dice lo que va a pasar. ¿Me vas a negar, Pedro? Que no, que sí, que me vas a negar. Pero no pasa nada, Pedro. ¿Sabes qué? Una vez que me hayas negado, dice, una vez vuelto, una vez que ya hayas considerado el hecho ese de que me habrás negado, ves y confirma a tus hermanos. ¿Y de qué tenía que confirmar a sus hermanos? ¿Qué pensáis? ¿Qué tenía que confirmar a sus hermanos? ¿De qué tenía que volver? Me quedé ahí bloqueado en esta frase, digo, la he leído tantas veces y no sé yo ni ahora qué significa. Cuando Pedro negó a Jesús y le decían, pero tú estabas con él. Hasta él se atrevió a decir, yo no le conozco. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Cómo que no le conoces? Si poco antes le decías a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, pues bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos, te lo ha revelado. Y ahora dices que no le conoces. Es impresionante, ¿no? Como somos los humanos de cambiantes. Pero Jesús sabe, Él conoce y sabe de qué materia somos hechos. A Él no le vamos a sorprender. Jamás Él va a decir, oh, Antonio, ¿qué has hecho? De ti no me lo esperaba. No, porque Él sabe, hasta el día de mi muerte, todo lo que voy a hacer, de bien y de mal, de pecar y de no pecar. A Él no le voy a sorprender, ni le voy a engañar. Pero aquí, cuando le dice, lo vas a hacer, Pedro, me vas a negar, pero una vez vuelto. Es decir, cuando él negó a Jesús esas 3 veces, hubo ese momento, ese cruzamiento con Jesús, esa mirada, donde dice que Jesús lo miró. Y no sé, esa escena me parece tan impresionante. Ha negado a Jesús 3 veces y ahí, mientras tanto, están arrastrando a Jesús. Lo han
abofeteado, lo han dado puñetazos, está sangrando por todas partes. Y hay ese cruzamiento de miradas. Y Pedro fue y corrió. Y lloró amargamente. ¿Por qué? Por lo que vio en esa mirada. Una mirada de perdón. Una mirada de amor. Donde Jesús no le dijo en esa mirada, ¿ves? Te lo dije, que me iba a negar. No, no se lo ha reprochado. Una mirada de misericordia. Y eso transformó a Pedro. Donde vio que no le echó las culpas, sino que Dios sabe lo que pasa, lo que vamos a hacer, en lo que vamos a tropezar. Y lo que le estaba diciendo, Pedro, una vez que hayas vuelto, ves y confirma a mis hermanos, ves hacia los otros discípulos y diles de la gracia que te ha sido concedida. Háblale de mi misericordia, háblales que yo voy a ir a la cruz, tenía que ir de todos modos, me negaras o no, yo tenía que ir. Y es para perdonar vuestros pecados. Y eso Pedro lo entendió. Por eso vemos luego a un Pedro totalmente distinto. No se dejó arrastrar por la culpa. Vemos a un Pedro con todo su potencial, que ha sido capaz luego de hablar delante de 5.000 personas, de 3.000 personas, y a él mismo lo crucificaron. Él fue hasta la muerte por Jesús. ¿Por qué? Porque no se dejó manipular ni arrastrar por la culpa. Porque él fue convencido de su pecado. Fue cuando lloró amargamente, pero aceptó la restauración de parte de Dios. Y entonces fue cuando Dios lo pudo usar y él ser una herramienta impresionante en sus manos. ¿Cómo puedo sanar la culpa si vivo con la culpa? En Proverbios 28, 13 nos dice lo siguiente, y así voy más rápido. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Si yo peco, si yo tengo una doble vida, jamás Dios va a poder hacer nada con mi vida, no podrá obrar. Y luego tú dices, oye, pero es que me da vergüenza, ¿cómo voy a contar yo esto? Y hay cosas que tú puedes arreglar entre tú y Dios. Confiésaselo a Él. Confiésaselo a Él. Y recibe su perdón. El perdón de Dios, en su perdón, que es tan completo, no hay lugar para la culpabilidad. Si hay un arrepentimiento auténtico, pues Él restaura de verdad. Él jamás volverá a recordarte nada de lo que uno se haya arrepentido de verdad. Después de arrepentirse, lo que hay que hacer es alejarse. Yo me he arrepentido de esto, pues me tengo que alejar de eso. No puedo estar diciendo, coger una botella, emborracharme y luego, Señor, te pido perdón porque me pasé de la raya. Y Dios te perdona y luego vuelvo y otra borrachera, Señor, perdóname. Entonces, si le pido perdón a Dios por las mismas cosas continuamente, no estoy arrepentido de verdad. Tremendo, aunque me dé la sensación que sí, que yo en el momento soy sincero, le pido perdón, me arrepiento de verdad con las lágrimas, pero si vivo ese ciclo, te pido perdón, vuelvo a pecar, te pido perdón, vuelvo a pecar, no hay arrepentimiento, solo hay emoción, y a lo mejor es la culpabilidad que te empuja a confesar tu pecado, pero esa culpabilidad no es para arrepentirse, sino para sentirte mal. Tenemos que renunciar entonces, si te has alejado del pecado, si te has arrepentido, tenemos que renunciar a los dardos del enemigo. El enemigo nos olvida. Él está delante de Dios acusándonos día y noche, acusándonos, con cosas y hechos que han sido reales en nuestra vida, en nuestro pasado. Y por eso te tienes que apropiar y creer en el perdón de Dios, en un perdón completo. Y no aceptar. Y cuando eso viene a tu conciencia, decir, no, te rechazo, pensamiento, te rechazo, es verdad. Ha pasado esto en mi vida, pero yo he pedido perdón a Dios. Me he alejado de eso.
Ya no lo he vuelto a caer en eso. Entonces esto no me tiene por qué volver a acusar. Y otra cosa, pues que todas nuestras malas experiencias nos sirvan para aprender. Tenemos que aprender de nuestros errores. ¿Vale? En Dios todo puede ser redimido. Y si hice cosas fatalmente en mi pasado, tengo que aprender de ello. Si no aprendo de los errores de mi pasado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues voy a repetir el mismo ciclo. Lo voy a repetir. Entonces tengo que aprender de eso. Tengo que cerrar ese ciclo. Entonces, eso es sanar la culpa. ¿Sabes? Con ese miembro fantasma de los soldados, al que le falta el brazo, porque le reventó una granada y le sigue picando el brazo que no tiene, le ponen una prótesis y a veces siente que le dan ganas de rascarse. Entonces, aunque esté restaurado, recuperado físicamente, todavía no lo está del todo, mientras cerebralmente no haya aceptado la pérdida de su miembro y que acepte su nueva condición. Entonces, la restauración en Dios es que debe haber verdadero arrepentimiento, confesión a Dios, alejarme del pecado y renunciar a los dardos del enemigo, aprender de nuestros errores. Voy a coger en Romanos, y con esto ya terminamos, Romanos 8, versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusa? ¿Cuál es la repercusión o hasta dónde puede llegar su acusación? Dice, Dios es el que nos justifica. Entonces, aunque Él nos acuse con cosas que son ciertas de nuestro pasado, dice, Dios es el que nos justifica. Entonces, si tú te has arrepentido, ahí se pone Cristo entre tú y el diablo y le dice al diablo, mira, lo siento, yo ya he pagado la factura, ya fui en la cruz, no puede reclamar algo por lo cual yo ya he pagado. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Hay uno que nos acusa constantemente, pero hay uno que está intercediendo constantemente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos vivir una vida de victoria o podemos vivir una vida de derrotados. Y eso está en tu mano. Porque Dios ya lo ha hecho todo a través de su Hijo. Él ha puesto ya todos los medios para que puedas vivir una vida de victoria. Y si vives una vida de derrotado, esa es porque es tu decisión, no porque no tenga las herramientas ni que Dios tenga suficiente poder para llevarte de victoria en victoria. Entonces es que tenemos que cambiar el chip, cambiar nuestra mentalidad, creerle a Dios, creer a su palabra y seguir adelante. El pasado, en el pasado. Y todo lo que queda por delante, yo no me quiero perder nada de lo que Dios tiene. Yo no me quiero perder nada de los proyectos de Dios para esta iglesia, para tu vida personal. Y va a depender de que tú le creas, que le creas a Él. Él ya lo hizo todo. ¿Te imaginas uno que ora a Cristo y le dice, Señor, muéstrame tu amor? Y Él está ahí, se rasca la barbilla y dice, macho, yo ya fui en la cruz. He derramado hasta mi última gota de sangre por ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hace falta que más haga para que te demuestre mi amor? Y entonces le pedimos cosas que Él ya se queda a cuadros. Dice, pero si yo ya lo hice. Señor, dame paz, dame esto. Y Él, pero si es el fruto del Espíritu Santo, desarrolla tu relación conmigo y eso
se va a desarrollar, se va a crecer en tu vida. Pero Dios no es el Merlín el encantador. Hay que desarrollar una relación. Y en esa relación se va a desarrollar su fruto. Y cuando tienes esa relación con Dios, no hay lugar para la culpabilidad. No hay lugar. Si vives con el sentimiento de la culpabilidad en tu vida, estás a tiempo para decir, hasta aquí hemos llegado, mi querida culpabilidad. Te rechazo. En el nombre de Cristo, te rechazo. Ya no quiero seguir viviendo con esto. Porque Cristo me ha perdonado todo, yo ya arreglé las cuentas con Él y no quiero que este recuerdo me siga persiguiendo, acusándome y que me impida que yo pueda entrar en el proyecto de Dios y en su voluntad, en lo que Él quiere hacer de mí. Si te vienen acusaciones, acuérdate de Pedro, acuérdate de Pablo. Han hecho cosas peores que tú y yo, peores, pero han creído en el perdón de Dios, han creído en su amor y por eso han sido herramientas impresionantes en sus manos. Que Dios te ayude, nos ayude a todos para que no convivamos ya más con esto y reconozcamos sus síntomas, sobre todo si lo tenemos. Si tú eres una persona que te la pasas echándole la culpa a los demás, que nunca ve lo tuyo enfrente, que apuntas el dedo, que juzgas, que te comparas, todo eso es síntoma de culpabilidad. Y todo eso, pues, pide a Dios que te ayude a discernir y entregarlo todo a sus pies. No hay nada que su sangre no haya podido perdonar ni limpiar. Y aprendamos de nuestros errores para no volver a lo mismo.